A veces, el refugio más inesperado se convierte en hogar, y el corazón más solitario encuentra exactamente lo que le faltaba. Esta es la historia de dos almas rotas que se encontraron cuando ya habían renunciado a encontrar nada. En lo profundo de la naturaleza salvaje de Wyoming, una mujer que huye para salvar su vida se topa con la cabaña de un hombre de montaña que no ha hablado con otra persona en 15 años. Él le ofrece una noche de seguridad, nada más. Pero por la mañana, algo ha cambiado. Por la noche, ninguno de los dos puede imaginar decir adiós. ¿Qué sucede cuando dos personas que lo han perdido todo descubren que quizás se han encontrado el uno al otro? Antes de volver a la historia, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La montaña no tenía piedad, y a Jonas Mercer le gustaba que fuera así. Se despertó antes del amanecer, como había hecho cada mañana durante los últimos 15 años, en un mundo pintado en tonos grises y blancos. La cabaña estaba tan fría que su aliento se veía en el aire, y la escarcha cubría el interior de la única ventana como un delicado encaje. No le importaba, el frío era sincero, el frío no mentía ni hacía promesas que no podía cumplir. Jonas sacó las piernas de la estrecha cama, y sus pies encontraron el desgastado suelo de madera más por memoria que por vista. Tenía 42 años y su cuerpo aún se movía con la precisión de un hombre que tenía la mitad de su edad. La naturaleza salvaje exigía ese tipo de disciplina. En el territorio de Wyoming, a 160 kilómetros del asentamiento más cercano, la debilidad significaba la muerte. Así de simple. Se vistió con varias capas, camisa de lana, chaleco de ante y abrigo grueso. Había curtido él mismo la piel de un alce macho hacía 3 inviernos. Sus manos realizaban la rutina sin pensar, del mismo modo que un hombre respira. Se calzó las botas, comprobó el cuchillo que llevaba en el cinturón, descolgó el rifle de los ganchos que había sobre la puerta. Cada movimiento era medido, practicado, esencial. La cabaña era pequeña, solo tenía una habitación con una chimenea de piedra en un extremo y su cama en el otro. En el centro había una mesa tosca de madera, flanqueada por 2 sillas, aunque solo se utilizaba una. Las paredes estaban cubiertas de estantes con provisiones que él mismo había recolectado o fabricado. Carne seca, conservas en tarros de barro, trampas y cepos, munición que él mismo fundía. Todo lo que un hombre necesitaba para sobrevivir solo, y nada más. Bueno, casi nada. En un rincón, escondida detrás de una pila de leña, había una pequeña cruz de madera. Jonas la había tallado él mismo en madera de pino, que ahora se había oscurecido con el paso del tiempo. Ya nunca la miraba directamente, pero sabía que estaba allí. Algunos fantasmas no necesitaban ser vistos para atormentarte. Avivó el fuego con las brasas de la noche anterior y añadió leña hasta que las llamas prendieron y se mantuvieron. La cabaña se calentó lentamente, a regañadientes, como todo en estas montañas. Jonas puso a hervir café en una olla estropeada. Café de verdad, no el sustituto insípido con el que se conformaban algunos hombres. Era uno de sus pocos lujos, que le traía 2 veces al año un trampero que sabía que era mejor no hacer preguntas ni esperar conversación. Mientras el café se calentaba, Jonas salió a la oscuridad previa al amanecer. El frío lo golpeó como un golpe físico, robándole el aliento por un momento. Febrero en las altas montañas, donde el invierno reinaba con mano de hierro y la primavera era aún una promesa lejana. La nieve alcanzaba 1 metro de altura en algunos lugares, más profunda donde se había acumulado contra las rocas y los árboles. El cielo estaba despejado, las estrellas aún brillaban lo suficiente como para proyectar sombras y la luna, una delgada media luna, colgaba baja sobre los picos occidentales. Jonas se paró en el estrecho porche que había construido y contempló el mundo que había elegido. Su cabaña se encontraba en un pequeño claro, protegida por 3 lados por altos pinos y una cresta de granito que rompía lo peor del viento. Cerca discurría un arroyo, ahora helado, pero fiable cuando llegaba la primavera. Los senderos de los animales cruzaban las laderas, ciervos, alces, a veces desnudos. Había elegido este lugar con cuidado hacía 15 años, cuando había dejado atrás todo lo que conocía y había decidido desaparecer. Entonces le había parecido la elección correcta. La mayoría de los días seguía pareciéndoselo. Revisó sus trampas mientras salía el sol, tiñendo la nieve de rosa y oro.
6 trampas repartidas a lo largo de 2 millas de terreno accidentado. 2 contenían conejos congelados por el frío de la noche. Una tenía una marmota, cuya piel oscura sería muy valiosa si alguna vez decidía hacer el viaje a la ciudad. Las demás estaban vacías, activadas por algún animal lo suficientemente inteligente como para robar el cebo sin quedar atrapado. Jonas volvió a colocar las trampas con la eficiencia que le daba la práctica, con los dedos ágiles a pesar del frío. Había aprendido a colocar trampas de su padre en Ohio, antes de la guerra, antes de todo. Esas habilidades lo habían mantenido con vida allí, lo habían alimentado y vestido cuando otros hombres habrían perecido. Cuando regresó a la cabaña, ya era plena mañana. Jonas limpió y preparó su captura, colgó la carne para que se congelara y estiró la piel del martín en un marco para que se curara. Sus manos se movían automáticamente, realizando tareas que había hecho 1000 veces antes. Había consuelo en la rutina, en la previsibilidad de la supervivencia. Desayunó algo sencillo, carne frita y pan de maíz que había sobrado del día anterior, acompañado de café fuerte. Luego pasó la tarde reparando el equipo, un abrigo roto, un resorte de trampa roto, una grieta en sus raquetas de nieve que necesitaba ser reparada. Sus manos nunca estaban ociosas. Las manos ociosas llevaban a pensamientos ociosos, y los pensamientos ociosos lo llevaban a lugares a los que se negaba a ir. Pero a veces, a pesar de sus esfuerzos, los recuerdos llegaban de todos modos. La risa de Sarah, brillante como el sol de la mañana. La pequeña mano de Emma en la suya, confiada y cálida. La granja que habían construido juntos a las afueras de Fort Collins, modesta pero próspera. Los planes que habían hecho, el futuro que habían imaginado, todo desapareció en el espacio de una semana cuando llegó la fiebre. Primero Emma, ardiendo a pesar de los paños fríos que Sarah le ponía en la frente. Luego, 3 días después, la propia Sarah, con el cuerpo agotado por cuidar a su hija y sucumbiendo a la misma enfermedad. Jonas las había enterrado en una colina con vistas a sus tierras. Se había quedado allí durante horas, o tal vez días. El tiempo había perdido su significado, tratando de comprender cómo el mundo podía simplemente continuar cuando toda su razón de vivir le había sido arrebatada. Había abandonado la granja esa misma semana, alejándose de la tierra, los animales, la vida que había construido. No podía quedarse allí. No podía despertarse cada mañana en habitaciones que resonaban con la ausencia. Así que se había adentrado en las montañas con nada más que un rifle, un cuchillo y la determinación de no volver a preocuparse nunca más por nada lo suficiente como para sentir ese tipo de dolor. 15 años después, había cumplido esa promesa. El sol se ponía cuando Jonas oyó los primeros disparos. Estaba fuera cortando leña para el fuego del día siguiente, sin pensar en nada en particular. El agudo estallido de los disparos resonó en el valle, lejano pero inconfundible. 2 disparos, tal vez 3, desde algún lugar de la montaña. Jonas dejó el hacha y se quedó completamente quieto, escuchando. Los sonidos de la naturaleza lo rodeaban, el viento entre los pinos, el crujir de las ramas, un cuervo graznando en algún lugar sobre su cabeza. Pero no hubo más disparos. Podrían ser cazadores, aunque era tarde para cazar y temprano en la temporada para que alguien se aventurara a tanta altura. Podría ser otro tipo de problema. Allí, la ley era la que cada uno se imponía, y no todos los que venían a las montañas lo hacían con intenciones honestas. El instinto de Jonas, agudizado por los años que pasó en la caballería durante la guerra, le decía que algo no iba bien. Volvió al interior y reunió su equipo con cuidado deliberado. Munición extra, su pistola, limpia y cargada, el catalejo que había conservado de sus días en el ejército. Apagó el fuego, se puso su abrigo más grueso y volvió a salir al crepúsculo que se avecinaba. Desde la cresta detrás de su cabaña tenía una vista clara de la montaña. Jonas subió a su lugar habitual de vigilancia, una roca plana protegida por un saliente, y se llevó el catalejo al ojo. Al principio no vio nada más que nieve y árboles. Entonces, un movimiento llamó su atención. Una figura, pequeña a esa distancia, que avanzaba a trompicones por los ventisqueros a unos 800 metros cuesta abajo. La persona luchaba, caía y se volvía a levantar. Incluso desde allí, Jonas podía ver que estaba en apuros. Siguió el avance de la figura durante varios minutos. Quienquiera que fuera, parecía dirigirse más o menos hacia su cabaña, aunque probablemente no tenía ni idea de que estaba allí.
Se movía como alguien al límite de sus fuerzas, con el instinto de supervivencia impulsándolo hacia adelante cuando todo lo demás había fallado. Jonas bajó el catalejo y sopesó sus opciones. Podía quedarse allí, no hacer nada, dejar que la naturaleza siguiera su curso. Esa sería la opción inteligente, la opción segura. Involucrarse en los problemas de otras personas nunca había terminado bien. Pero incluso mientras lo pensaba, sabía que no lo haría. En lo que se había convertido tras años de aislamiento, no era el tipo de hombre capaz de ver morir a otro ser humano cuando tenía el poder de evitarlo. Jonas regresó a la cabaña y esperó. El sol ya se había puesto por completo y la oscuridad caía rápidamente, como solía ocurrir en las montañas. Encendió una linterna y la colgó fuera de la puerta, como un faro en medio de la nada. Luego cargó su rifle y se quedó en el porche, observando. Media hora más tarde, la figura salió de entre los árboles y se desplomó en la nieve a unos 30 metros de su cabaña. A la luz de la linterna, Jonas pudo ver que era una mujer, con el vestido rasgado y manchado de lo que parecía sangre. Yacía inmóvil en la nieve y por un momento Jonas pensó que había esperado demasiado. Entonces ella se movió, levantó la cabeza y sus miradas se cruzaron a través de la distancia. Jonas Mercer, que llevaba meses sin hablar con otro ser humano, que había construido toda su vida en torno a la soledad y el silencio, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Bajó del porche y caminó hacia ella a través de la nieve. Era más pesada de lo que parecía. Un peso muerto en sus brazos cuando Jonas la levantó de la nieve, no inconsciente, pero casi. Sus ojos se abrían y cerraban, sus labios se movían sin emitir sonido alguno. Podía sentir cómo temblaba incluso a través de su abrigo, el intento desesperado de su cuerpo por generar el calor que ya no tenía. Jonas la llevó rápidamente a la cabaña y cerró la puerta de una patada tras ellos. El fuego se había apagado, pero el interior aún estaba caliente en comparación con el frío brutal del exterior. La acostó en su cama, la única cama, y comenzó a evaluar su estado con la eficiencia práctica de un hombre que había atendido a soldados heridos durante la guerra. Su vestido estaba rasgado en varios lugares, la tela rígida por la sangre congelada, tenía un corte profundo en el brazo izquierdo, pero no mortal, y rasguños en las manos y la cara. Tenía los pies envueltos en un paño que en otro tiempo había sido parte de una enagua, unas botas improvisadas empapadas y casi congeladas. Pero el verdadero peligro era el frío. Tenía los labios azules, la piel pálida como la leche, la respiración superficial, hipotermia. Había visto morir a hombres por eso. Había visto cómo el frío les robaba la vida grado a grado. Jonas trabajó rápidamente. Le quitó las capas exteriores mojadas. Con movimientos clínicos y decididos, la envolvió en todas las mantas que tenía. Avivó el fuego hasta que rugió y puso agua a calentar. Sus manos realizaban las tareas de forma automática, mientras su mente se llenaba de preguntas sin respuesta. ¿Quién era ella? ¿De dónde había venido? ¿Y por qué, en nombre de Dios, una mujer estaba sola en estas montañas en pleno invierno? Los disparos que había oído antes cobraron un nuevo significado. Jonas limpió y vendó la herida de su brazo, observando que era relativamente reciente, de unas horas, no de días. Había estado corriendo. Eso estaba claro, corriendo con fuerza y corriendo asustada. Preparó té de corteza de sauce, fuerte y amargo, bueno para el dolor y la fiebre. Cuando le levantó la cabeza para ayudarla a beber, sus ojos se abrieron por completo por primera vez. Eran azules, observó. El tipo de azul que le recordaba los cielos de verano, cuando prestaba atención a esas cosas. Ella intentó apartarse, con el pánico inundando sus rasgos. «Tranquila», dijo Jonas, con la voz ronca por la falta de uso. «Estás a salvo. Solo bebe esto». Ella lo miró fijamente durante un largo momento, y él pudo ver que su mente trabajaba, sopesando sus opciones. Finalmente, bebió, haciendo una mueca por el sabor amargo, pero tragándolo. «Gracias», susurró, con una voz apenas audible. Jonas se limitó a asentir y la recostó sobre las almohadas. Durante las siguientes horas, la atendió con silenciosa competencia. Le cambió el vendaje del brazo. Se aseguró de que estuviera caliente. Le dio más té y un poco de caldo que había estado cocinando a fuego lento. Ella entraba y salía del estado de conciencia, con el cuerpo luchando por recuperarse del frío y el agotamiento.
Era casi medianoche cuando finalmente se despertó del todo. Jonas estaba sentado a su mesa, limpiando su rifle a la luz de la lámpara, cuando la oyó moverse. Levantó la vista y la vio sentada en la cama. Las mantas la envolvían y ella lo miraba con ojos cansados. ¿Dónde estoy?, preguntó. En mi cabaña, a unos 160 kilómetros al oeste de Laram, en la cordillera Wind River. Ella procesó esta información con una expresión difícil de descifrar. ¿Cómo he llegado aquí? Caminabas bien, más bien te derrumbaste. Te llevé en brazos el resto del camino. Los hombres, oí disparos, pero no vi a nadie más, solo a ti. El alivio se apoderó de su rostro, seguido rápidamente por otra emoción. Miedo, se dio cuenta Jonas. Un miedo profundo que le calaba hasta los huesos. Seguirán buscándome, dijo en voz baja. No pararán. Jonas dejó el rifle y la observó. Era más joven de lo que había pensado al principio. Tal vez rondaba los 30 años. Tenía el pelo oscuro que le caía por los hombros, ahora enredado y sucio. Un rostro que podría haber sido bonito en mejores circunstancias, aunque era difícil saberlo debido a los moretones y el agotamiento. Pero fueron sus ojos los que le llamaron la atención. Ojos inteligentes, ojos que habían visto demasiado rápido. ¿Quién te busca?, dudó, sopesando claramente cuánto contarle a un desconocido. Jonas esperó. Había aprendido a ser paciente en las montañas. Había aprendido que el silencio solía ser más eficaz que las preguntas. «Cazarrecompensas», dijo ella finalmente, «o hombres que fingían serlo. Me buscan por asesinato en Missouri». La expresión de Jonas no cambió. «¿Lo hiciste?» «Sí». Ella lo miró fijamente y dijo, «No, es complicado. Suele serlo». Parecía sorprendida por su tranquila respuesta. Probablemente esperaba que se escandalizara o la juzgara. Jonas había visto demasiadas muertes. Había causado demasiadas él mismo durante la guerra como para que nada le escandalizara ya. «Me llamo Catherine Williams», dijo. Kate era profesora en Street. Joseph trabajaba para la familia Brennan, enseñando a sus hijos pequeños. Hizo una pausa, retorciéndose las manos entre las mantas. Su hijo mayor, Charles, intentó abusar de mí. Una noche me defendí. Cayó y se golpeó la cabeza. Murió. Jonas escuchó sin interrumpir. Su padre es James Brennan, el senador James Brennan, poderoso, rico, con contactos. La voz de Kate era ahora monótona, recitando hechos. Él no podía aceptar que su hijo fuera el tipo de hombre capaz de hacer algo así. Así que me convirtió en la villana. Emitió una orden de arresto contra mí. Lo llamaron asesinato. Envió a unos hombres a por mí. ¿Cuánto tiempo llevas huyendo? 3 semanas, quizá 4. He perdido la cuenta de los días. Ella bajó la mirada hacia sus manos. He estado yendo hacia el oeste, tratando de desaparecer. Pensé que si lograba llegar a California, tal vez podría empezar de nuevo, pero siguen encontrándome. Es como si supieran a dónde voy antes que yo. Jonas lo pensó. Los recursos de un senador serían considerables. Si quería encontrar a alguien, podía hacerlo. Esos hombres que te disparaban, ¿siguen ahí fuera? No lo sé. Los perdí en la oscuridad, en la tormenta, pero por la mañana volverán a seguir mi rastro. Ella lo miró y él vio el agotamiento en cada rasgo de su rostro. Lo siento. No quiero traer problemas a tu puerta. Si me dejas descansar esta noche, me iré al amanecer. Jonas se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia la oscuridad. Volvía a nevar, con copos gruesos y pesados. La temperatura bajaría por debajo de 0 esa noche. Ella no sobreviviría ni una hora ahí fuera en su estado. Se volvió hacia ella. Por lo que parece, se avecina una tormenta fuerte. Si sales ahí fuera, estarás muerta antes del mediodía. No puedo quedarme aquí. No te pondré en peligro. Ya es un poco tarde para eso, dijo Jonas secamente. Ya estás aquí. Kate empezó a protestar, pero él levantó una mano. Esto es lo que va a pasar, dijo con un tono que no admitía réplica. Te quedarás aquí esta noche. Descansa un poco. Deja que tu cuerpo se recupere. Por la mañana, si el tiempo mejora, podrás marcharte. Si no es así, te quedarás hasta que mejore. Esas son las condiciones. No son negociables. Ni siquiera sé cómo te llamas. Jonas Mercer. Señor Mercer. Prefiero que me llames solo Jonas. Y no estoy haciendo esto por agradecimiento. Lo hago porque dejarte morir en la nieve no me parece bien. Volvió a su silla y cogió de nuevo su rifle. Ahora duerme un poco. Yo haré guardia. Kate lo observó durante un largo rato.
Este hombre de las montañas que la había acogido sin dudarlo, que parecía no tener ningún miedo de los problemas que ella había traído consigo. Quería preguntarle por qué estaba solo allí, qué le había llevado a esa existencia aislada. Pero el cansancio la invadía. La cama estaba caliente y por primera vez en semanas se sentía algo parecido a la seguridad. Gracias, Jonas, dijo en voz baja. Él no levantó la vista del rifle. Una noche. Eso es todo lo que te ofrezco. Una noche, aceptó ella. Pero mientras Kate se quedaba dormida y Jonas se sentaba a la luz de la lámpara, ambos sabían que una noche podría no ser suficiente. La tormenta afuera se intensificaba. El viento aullaba alrededor de la cabaña como un ser vivo y en algún lugar de aquellas montañas, hombres armados y con intenciones asesinas esperaban el amanecer. Jonas comprobó sus municiones y se preparó para una larga noche. Había protegido ferozmente su soledad durante 15 años. Había construido muros alrededor de su corazón que nada podía penetrar. Pero ahora había una mujer durmiendo en su cama. El peligro acechaba en la oscuridad y algo se agitaba en su pecho que se sentía peligrosamente cercano al cariño. Se dijo a sí mismo que solo era una noche. Por la mañana ella se iría y su vida volvería a ser. Tenían sus propios planes. Habían pasado 2 semanas desde que Kate entró por primera vez en el mundo de Jonas. Y la cabaña ya no parecía solo suya. Su presencia se había entretejido en cada rincón. La colcha se hacía más grande cada noche. Su vestido colgaba junto a su abrigo. La forma en que tarareaba mientras trabajaba. El sonido de su risa cuando él decía algo inesperadamente seco y divertido. Jonas intentaba no pensar demasiado en lo natural que le resultaba todo aquello. El tiempo había mejorado lo suficiente como para viajar, pero ninguno de los dos lo mencionó. En cambio, se sumergieron aún más en su rutina compartida. Jonas siguió enseñando a Kate habilidades de supervivencia con una intensidad que les sorprendió a ambos. Ella aprendió a colocar trampas, a despellejar y preparar la caza, a interpretar el estado de ánimo de las montañas a partir del comportamiento de los animales y la calidad del aire. Aprendía rápido y era intrépida, lo que le granjeó el respeto de Jonas. Cuando él le enseñó a destripar un ciervo, ella no se inmutó ante la sangre. Cuando él le mostró cómo cruzar un arroyo cubierto de hielo, ella siguió sus pasos exactos sin dudar. Y cuando él le entregó su cuchillo y le dijo que se defendiera, ella lo empuñó con la determinación de alguien dispuesto a usarlo. No eres aprensiva, observó él una tarde mientras trabajaban juntos para ahumar un trozo de carne de venado. No puedo permitirme serlo. Ya no, respondió Kate mientras ajustaba la carne en la rejilla y comprobaba la temperatura del humo con la mano, tal y como él le había enseñado. Me educaron para ser una dama, Jonas, correcta y refinada. Pero ser correcta no te mantiene con vida en la naturaleza. Lo estás haciendo bien, mejor que la mayoría de los hombres que he conocido. El cumplido, por sencillo que fuera, le sonrojó las mejillas. Habían empezado a trabajar juntos para ampliar las reservas de comida de Jonas, preparándose para el próximo invierno, un hecho que no se les escapó a ninguno de los dos. Planificar el próximo invierno significaba que Kate estaría allí para verlo. Significaba que este acuerdo se estaba convirtiendo en algo más permanente de lo que ambos habían previsto. Una tarde, mientras trabajaban codo con codo reparando una parte del techo de la cabaña que el invierno había dañado, Jonas se encontró hablando de cosas de las que no había hablado en años. La granja que había construido con Sarah, los sueños que habían tenido para el futuro de Emma, la forma en que la luz de la mañana solía incidir en la ventana de la cocina. Kate escuchaba sin interrumpir, haciendo de vez en cuando preguntas amables que demostraban que comprendía la importancia de lo que él estaba compartiendo. ¿Y tú?, preguntó Jonas mientras bajaban del techo, una vez terminado el trabajo. Antes de todo esto, ¿con qué soñabas? Kate se quedó callada un momento, ordenando sus pensamientos. Quería mi propia escuela, una de verdad. No solo dar clases particulares a familias adineradas. Un lugar donde cualquier niño pudiera venir a aprender, independientemente de si sus padres podían pagarlo. Sonrió, pero había tristeza en Dul. Quería marcar la diferencia, quería ser importante. Tú habrías sido bueno en eso. Lo habrías sido, repitió ella. Es curioso lo rápido que será se convierte en habría sido. Esa noche, mientras estaban sentados junto al fuego, Kate cosiendo su colcha y Jonas tallando un nuevo mango para una herramienta rota, ella levantó la vista y preguntó, ¿y si no me fuera?
Las manos de Jonas se detuvieron sobre la madera. Ya te estás quedando, quiero decir, de forma permanente. ¿Y si me quedara aquí contigo y hiciera de este mi hogar? La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos, demasiado grande para ignorarla y demasiado complicada para responderla con sencillez. Jonas dejó a un lado su tallado. Kate, esto no es una vida, es supervivencia. ¿Hay alguna diferencia? Porque me parece más vivir esto que cualquier cosa que hiciera en Missouri. Ahora dices es eso, pero no sabes lo que estás pidiendo. El invierno aquí, el verdadero invierno, es brutal. Apenas estamos entrando en la primavera. Cuando llegue diciembre, cuando llevemos meses sin ver a nadie, cuando la nieve alcance los 2,5 metros de altura y la temperatura baje tanto que duela respirar, entonces es cuando llega la soledad. Es entonces cuando la gente se derrumba. No me da miedo la soledad. Me da miedo volver a un mundo en el que tengo que mirar por encima del hombro todos los días, en el que nunca puedo sentirme segura. Kate dejó a un lado su colcha y se acercó. Contigo, me siento segura, me siento yo misma. Jonas se levantó bruscamente, poniendo distancia entre ellos. Te sientes así porque soy la primera persona que te ha ayudado desde que todo esto empezó, pero no lo soy. No puedo serlo. No puede ser qué. No puedo ser lo que necesitas. Las palabras salieron duras, a la defensiva. Soy un hombre destrozado que vive en el exilio. No tengo nada que ofrecer excepto frío, soledad y recuerdos que no puedo borrar. Eso no es cierto. Es cierto. Sarah y Emma, su voz se quebró al pronunciar sus nombres. Se merecían algo mejor de lo que les di. Se merecían un hombre que pudiera protegerlas, que pudiera mantenerlas a salvo. Les fallé. Kate se acercó a él con expresión feroz. Murieron de fiebre, Jonas. No por negligencia, no por tu fracaso. Una enfermedad que no podías haber prevenido ni curado. ¿Qué debería haber hecho? Ser médico, controlar el clima, detener el destino mismo. Ella puso su mano sobre su pecho, sobre su corazón. Te estás castigando por ser humano, por no ser Dios. Jonas quería apartarse, pero no podía. Su mano era cálida contra su pecho, sus ojos demasiado comprensivos, su presencia demasiado real. No sobreviviré a perder a alguien otra vez, dijo en voz baja. Esa es la verdad, no lo sobreviviré. Entonces no me pierdas, déjame quedarme. Durante un largo momento, permanecieron allí tan cerca que Jonas podía contar los destellos dorados en sus ojos azules, tan cerca que podía sentir el subir y bajar de su respiración, tan cerca que todo lo que tenía que hacer era inclinarse, pero dio un paso atrás, rompiendo el momento. Deberías descansar un poco. Mañana revisaremos la trampa lejana. La expresión de Kate mostraba dolor, pero asintió y se dirigió hacia la cama. En la puerta, se detuvo. Jonas, sé que tienes miedo, pero yo también. La diferencia es que yo tengo más miedo de irme que de quedarme. Desapareció en el pequeño hueco donde estaba la cama, dejando a Jonas solo junto al fuego. Se quedó allí sentado durante horas, mirando las llamas, con la mente en conflicto. Toda la parte lógica de él le decía que esto era temporal, que Kate acabaría marchándose por elección o por necesidad, y que él volvería a estar solo. Lo inteligente sería mantener la distancia, levantar muros, proteger lo que quedaba de su maltrecho corazón. Pero había otra parte de él, más pequeña pero cada vez más fuerte, que quería creer. Quería creer que tal vez, solo tal vez, era posible arriesgarse a volver a querer a alguien. Que tal vez Kate tenía razón y quedarse merecía la pena a pesar del miedo. El fuego se redujo a brasas y Jonas seguía allí sentado, atrapado entre la vida que había construido y la que intentaba tomar forma a su alrededor. En la oscuridad de la alcoba, Kate también yacía despierta, con la mano agarrando el medallón de plata que llevaba, un regalo de su madre, lo único que había conseguido conservar durante toda su huida. Dentro había un pequeño retrato, descolorido pero precioso. Ella entendía el miedo de Jonas, porque también lo sentía, pero también entendía algo que él aún no parecía comprender. El miedo a la pérdida no era forma de vivir. Al final, había que elegir entre protegerse del dolor y permitirse sentir algo. Kate había tomado su decisión. Ahora, solo podía esperar a que Jonas tomara la suya. La mañana trajo una tregua incómoda. Ninguno de los dos habló de la conversación de la noche anterior, pero esta flotaba entre ellos como la niebla matinal,
visible pero inaprensible. Jonas se preparaba para revisar sus trampas, solo cuando Kate salió de la cabaña, ya vestida con la ropa gruesa que él le había modificado a partir de su propio equipo de repuesto. «Voy contigo», dijo ella, con un tono que no dejaba lugar a discusiones. Jonas pensó en protestar, pero algo en su expresión le indicó que sería inútil. Además, ella había demostrado su capacidad durante las últimas semanas. Y, si era sincero, había llegado a apreciar su compañía, incluso cuando no hacían falta palabras. Partieron en silencio, siguiendo la ruta que Jonas había recorrido cientos de veces antes. La mañana era clara, pero fría, de ese tipo de frío que hacía visible cada respiración y entumecía la piel expuesta en cuestión de minutos. Kate siguió el ritmo sin quejarse, con movimientos más seguros ahora, más familiarizada con el terreno. Las 3 primeras trampas estaban vacías. La cuarta había atrapado un conejo de buen tamaño. Mientras Jonas se afanaba en volver a colocarla, Kate inspeccionó los alrededores con la vigilancia que él le había enseñado, siempre atenta, siempre alerta. Fue ella quien vio las huellas. «Jonas», dijo en voz baja, «mira». Siguió su mirada hasta un trozo de nieve removida a unos 30 metros del sendero. Huellas frescas, grandes y numerosas. Su estómago se encogió al reconocerlas incluso antes de acercarse para examinarlas. Lobos, una manada, por el número de huellas. Y recientes, de las últimas horas. «Deberíamos volver», dijo Kate, con voz firme a pesar de la tensión en sus hombros. «De acuerdo». Habían recorrido quizás 1,5 kilómetros cuando Jonas lo oyó, un gruñido sordo que le erizó el vello de la nuca. Levantó la mano, deteniendo a Kate en seco. Ella lo entendió de inmediato y llevó la mano a la pistola de los árboles como fantasmas grises, 5 en total, delgados y hambrientos, con el pelaje invernal áspero por los meses de escasez. El alfa, un macho con cicatrices al que le faltaba media oreja, se situó al frente, con sus ojos amarillos fijos en Jonas y Kate con calculado interés. «Tranquilo», murmuró Jonas, llevando el rifle al hombro, pero sin apuntar todavía. «Retroceded lentamente. No corráis». Retrocedieron paso a paso con cuidado, pero los lobos avanzaron para igualarlos, manteniendo la distancia. Comportamiento de caza. La manada los estaba poniendo a prueba, buscando debilidades, decidiendo si 2 humanos merecían el riesgo. La respuesta llegó cuando un lobo más joven se separó de la manada y se abalanzó. El rifle de Jonas resonó y el disparo dio en el blanco. El joven lobo cayó y se desató el caos. La manada atacó desde múltiples ángulos, con una estrategia clara: separar y abrumar. Jonas volvió a disparar, derribando a un segundo lobo, pero los demás eran rápidos. Aterradoramente rápidos. Estaba buscando su pistola cuando oyó el disparo de Kate a su lado. Un tercer lobo cayó en pleno salto, con la bala de Kate clavada en el pecho. «¡La línea de árboles!», gritó Jonas. «¡Espalda con espalda!». Se movieron al unísono, cubriéndose mutuamente, con su entrenamiento encajando a la perfección, como si lo hubieran practicado durante años en lugar de semanas. Jonas disparó, recargó y volvió a disparar. Kate siguió su ritmo, con las manos firmes y la respiración controlada. El alfa dio vueltas, ahora cauteloso, reconociendo que estos humanos eran más peligrosos de lo que había previsto. Pero tenía hambre, y el hambre volvía desesperadas a las criaturas. Se desvaneció a la izquierda y luego atacó por la derecha, yendo a por el flanco expuesto de Jonas. Kate lo vio primero. Giró, colocándose entre Jonas y el lobo, y disparó. El disparo salió desviado. Se movía demasiado rápido, pero fue suficiente para hacer tambalear al alfa. Jonas no desperdició la oportunidad. Su bala alcanzó al alfa en la cabeza y el gran lobo cayó como una piedra. El lobo restante, más joven y menos comprometido, se adentró en el bosque. Durante un largo momento, Jonas y Kate permanecieron en el repentino silencio, respirando con dificultad, con las armas aún en alto. Entonces, como si le hubieran cortado una cuerda, Kate comenzó a temblar. Jonas la sujetó antes de que se le doblaran las rodillas, con sus brazos firmes alrededor de ella. «¿Estás bien?», le dijo, con voz baja y tranquilizadora. «Lo has hecho bien, mejor que bien. Cuando él se abalanzó sobre ti, pensé, lo sé, pero no te quedaste paralizada. Actuaste, me salvaste la vida». Kate lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Tú habrías hecho lo mismo por mí?». «Sí», dijo Jonas simplemente, «lo habría hecho».
El camino de vuelta a la cabaña fue tranquilo, pero era un silencio diferente al de antes. Algo había cambiado entre ellos durante el ataque, un entendimiento tácito que iba más allá de las palabras. Esa noche, mientras estaban sentados junto al fuego, Kate finalmente rompió el silencio. Una vez me preguntaste a qué le tenía miedo, dijo. Pensaba que le tenía miedo a que me atraparan, a que me llevaran de vuelta para enfrentarme a cargos por algo que no hice. Pero hoy, cuando ese lobo se abalanzó sobre ti, me di cuenta de lo que realmente me da miedo. ¿Qué es? ¿Perderte? ¿Perder esto? Hizo un gesto con la mano indicando la cabaña. Sé que piensas que solo estoy huyendo de mi antigua vida, que al final querré volver a la civilización, pero te equivocas. Esto es lo nuestro. No es un premio de consolación. Es lo que quiero. Jonas miró fijamente el fuego, sopesando cuidadosamente sus siguientes palabras. Cuando Sarah murió, me prometí a mí mismo que nunca volvería a preocuparme por nadie. Parecía la única forma de sobrevivir. Y ahora me doy cuenta de que sobrevivir y vivir no son lo mismo. Finalmente la miró, dejándole ver el conflicto en sus ojos. Me asustas, Kate. No por el peligro que representas, sino porque me haces desear cosas que creía haber enterrado con mi familia. Kate se acercó, acortando la distancia entre ellos. ¿Qué tipo de cosas? Un futuro. Una razón para despertarme que sea más que una simple costumbre. Alguien a quien se detuvo, con las palabras atascadas en la garganta. Alguien a quien qué. Alguien a quien amar, terminó diciendo en voz baja. Kate levantó la mano y le tocó la cara, con la palma cálida contra su mejilla barbuda. ¿Sería eso tan terrible? Jonas cubrió su mano con la suya, sosteniéndola contra su rostro. Durante 15 años se había mantenido aislado, a salvo tras muros de soledad y silencio. Pero Kate había encontrado las grietas en esos muros. Había atravesado sus defensas con su fuerza tranquila y su obstinado coraje. Sería aterrador, admitió. Bien, dijo Kate en voz baja, porque yo también estoy aterrada. Y entonces, por fin, Jonas se permitió hacer lo que llevaba días deseando hacer. Se inclinó y la besó, al principio con suavidad, luego con más intensidad cuando ella respondió. Ella le rodeó el cuello con los brazos y él la atrajo hacia sí, y por primera vez en 15 años, Jonas Mercer se permitió sentir algo más que dolor. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, Jonas apoyó la frente contra la de ella. No sé cómo hacer esto, admitió. No sé cómo volver a dejar entrar a alguien. Lo descubriremos juntos, prometió Kate. Un día tras otro. Esa noche, se quedaron dormidos junto al fuego. La cabeza de Kate sobre el hombro de Jonas, el brazo de él alrededor de su cintura. La cabaña estaba cálida, el mundo exterior frío y oscuro. Pero dentro, algo nuevo comenzaba a crecer. Algo que se parecía mucho a la esperanza. 3 días después del ataque del lobo, Jonas estaba cortando leña detrás de la cabaña cuando oyó a Kate gritar desde dentro. Su voz tenía un tono de urgencia que lo hizo correr, con el hacha aún en la mano. La encontró de pie junto a la ventana, señalando hacia la línea de árboles. «Viene alguien a caballo». Jonas se acercó a ella y siguió su mirada. Un jinete solitario subía por la montaña. El caballo avanzaba lentamente, casi tropezando. Incluso desde esa distancia, Jonas se dio cuenta de que algo iba mal. El jinete se balanceaba en la silla, apenas manteniéndose en ella. «Entra y quédate ahí», dijo Jonas cogiendo su rifle. Podría ser una trampa, pero a medida que el jinete se acercaba, Jonas pudo ver que no era una trampa. Era un hombre que apenas se aferraba a la vida. Se derrumbó del caballo a unos 10 metros de la cabaña, golpeando con fuerza la nieve y sin moverse. Jonas se acercó con cautela, con el rifle listo, mientras Kate observaba desde la ventana. El caballo estaba cerca, exhausto, con los flancos agitados. Jonas llegó hasta el hombre y lo giró con cuidado. Era joven, de unos 30 años, vestido con un abrigo grueso empapado en sangre. Tenía el rostro pálido y respiraba con dificultad. Jonas se dio cuenta de que tenía una herida de bala, probablemente de 2 o 3 días, a juzgar por la infección. Podía olerla incluso a pesar del frío. «Kate», llamó Jonas, «necesito tu ayuda». Juntos, llevaron al hombre al interior y lo acostaron en la cama. Abrió los ojos mientras le quitaban el abrigo, dejando al descubierto una camisa ensangrentada y una placa de ayudante del sheriff prendida en su chaleco. Kate se quedó paralizada al ver la placa y palideció. «Tranquilo», le dijo Jonas al alguacil. «Vamos a ayudarle».
La mano del hombre se extendió y agarró la muñeca de Jonas con una fuerza sorprendente. Catherine Williams jadeó. ¿Está ella? ¿Está ella aquí? Jonas y Kate intercambiaron una mirada. Estoy aquí, dijo Kate, dando un paso adelante a pesar de su evidente miedo. ¿Cómo lo has sabido? ¿Te han estado siguiendo? Logró decir el alguacil. Cada palabra le costaba un esfuerzo. No arrestar, sino ayudar, pero ellos me encontraron primero. Jonas le cortó la camisa al hombre, dejando al descubierto dos heridas de bala, una en el hombro y otra en el costado. Ambas estaban infectadas, con la carne alrededor enrojecida e hinchada. Sin la atención médica adecuada, a este hombre quizá le quedaban unas horas de vida. ¿Quién te disparó?, preguntó Jonas, comenzando a limpiar las heridas con whisky, sabiendo que probablemente fuera inútil, pero intentándolo de todos modos. Los hombres del senador no son cazarrecompensas, son asesinos. El alguacil tosió, con sangre manchándole los labios. Necesito decírtelo. No hables, dijo Kate, con la voz temblorosa. Ahorra fuerzas. Pero el alguacil negó con la cabeza. No hay tiempo. Escucha, rebuscó en su abrigo y sacó un diario de cuero de un bolsillo interior. Todo está aquí. La verdad. Jonas tomó el diario, lo abrió y lo leyó rápidamente. Lo que encontró le heló la sangre. El diario pertenecía al ayudante del sheriff William Garrett y detallaba meses de investigación sobre el senador James Brennan. El jefe de Kate, o más bien su antiguo jefe, no era solo un hombre rico que protegía la reputación de su hijo. Estaba involucrado en un enorme plan de corrupción que incluía fraude inmobiliario, soborno e intimidación. Se estaban vendiendo ilegalmente terrenos federales a compañías ferroviarias y Brennan recibía importantes pagos para hacer la vista gorda y utilizar su influencia para suavizar cualquier investigación. Charles Brennan, el hijo del senador que había atacado a Kate, también estaba involucrado. Es más, él era quien cobraba los sobornos y movía el dinero. Kate había presenciado uno de esos intercambios, sin comprender lo que había visto, al entrar en una reunión de Charles con un ejecutivo ferroviario que le entregaba un sobre lleno de dinero en efectivo. Charles la había atacado no por simple brutalidad, sino para silenciarla, y cuando murió en la pelea, el senador vio la oportunidad de eliminar a una testigo y proteger su conspiración al mismo tiempo. Nunca te persiguieron por asesinato, le dijo Jonas a Kate su corrupción. Ni siquiera sabía lo que había visto, susurró Kate con los ojos muy abiertos por el horror. Pensé que era solo su asignación o algo así. No hice preguntas. Marshall Garrett volvió a toser. Esta vez peor. Los hombres que vienen a por ti no son agentes de la ley. Victor Kane los lidera. Antiguo guerrillero confederado. Agarró la mano de Kate. Las pruebas están en el diario. Nombres, fechas, cantidades. Llévalo a Fort Laram. El alguacil Thompson. Él es honesto. Te protegerá. Él... Las palabras del alguacil se interrumpieron cuando otro ataque de tos se apoderó de él. Jonas podía ver cómo se le escapaba la vida. Podía ver el momento en que ya no era posible seguir luchando. ¿A qué distancia están?, preguntó Jonas con urgencia. ¿Kane y sus hombres? ¿A qué distancia? A 3 días, quizá 4. Intenté despistarlos, pero los ojos de Garrett encontraron los de Kate. Lo siento. Siento no haber podido protegerte mejor. Has venido hasta aquí para avisarme, dijo Kate con lágrimas corriendo por su rostro. Eso es más de lo que ha hecho nadie. Tu padre era un buen hombre. Enseñé con él antes de que muriera. Le prometí. La respiración de Garrett se estaba volviendo dificultosa. Cada respiración era una lucha, que cuidaría de su hija si le pasaba algo. Le fallé. ¿Te fallé? No, dijo Kate con firmeza. No fallaste. Me encontraste. Me te estás dando una oportunidad. Garrett esbozó una débil sonrisa. Ve a Fort Laramie. Limpia tu nombre. Haz que paguen. Fueron sus últimas palabras. El alguacil murió en silencio, con la mano aún agarrada a la de Kate, habiendo cumplido por fin con su deber. Jonas le cerró los ojos y se puso de pie, con la mente ya barajando las opciones que tenían. Kate permaneció junto a la cama, llorando en silencio por un hombre al que apenas conocía y que había muerto tratando de salvarla. Después de un momento, Jonas se acercó a la ventana y escudriñó el horizonte. En algún lugar allá afuera se acercaban unos hombres, asesinos profesionales con órdenes de eliminar a Kate y a cualquiera que la ayudara. Tenían quizás 4 días de ventaja, posiblemente menos si Kane,
Era tan bueno como Garrett había sugerido. Kate, dijo Jonah con suavidad, tenemos que hablar. Ella se secó los ojos y se unió a él. Juntos examinaron el diario con más detenimiento, leyendo página tras página de meticulosas notas. Garrett lo había documentado todo. Pagos, fechas, reuniones, testigos. Era suficiente para acabar con el senador y la mitad de sus socios, pero solo si podían entregárselo a alguien de confianza. Fort Laram, dijo Kate. Ahí es donde tenemos que ir. Está a 12 días de viaje desde aquí. Un viaje difícil por un terreno accidentado, y tendríamos que asumir que Kane nos seguirá durante todo el trayecto. No tienes por qué venir. Esta no es tu lucha. Jonas la miró. Esta mujer que había entrado en su vida por casualidad y que, de alguna manera, se había convertido en esencial para él. Y una mierda no lo es. ¿Crees que voy a dejar que te enfrentes a esto sola? Jonas, son asesinos. Si nos atrapan, no lo harán. Su voz era dura, segura. Pasé 4 años luchando por sobrevivir en la guerra. Kate luchó contra guerrilleros como Kane. Sé cómo piensan, cómo se mueven. Podemos hacerlo. Kate le miró a la cara. ¿Estás seguro? Nunca he estado más seguro de nada. La atrajo hacia él y le dio un beso en la frente. Te llevaremos a Fort Laram. Limpiaremos tu nombre y luego ¿qué? Y luego volveremos aquí y construiremos la vida de la que hablamos. Esa en la que ya no tendrás que huir. Kate lo abrazó con fuerza. Prométeme algo, lo que sea. Prométeme que ambos sobreviviremos a esto. Los dos. Jonas. No voy a perderte. Jonas pensó en el diario, en los hombres que iban tras ellos, en los 12 días de peligroso viaje que les esperaban. Pensó en todas las formas en que esto podría salir mal, en todas las razones por las que debería decirle la verdad a Kate, en que no podía prometerle que ambos sobrevivirían, en que enfrentarse a hombres como Victor Kane era un riesgo que podría costarles todo. Pero cuando la miró a los ojos, le hizo la promesa de todos modos. Ambos sobreviviremos, dijo. Te doy mi palabra. Pasaron las siguientes horas preparándose. Jonas enterró a Marshall Garrett en un lugar con vistas al valle y marcó la tumba con una sencilla cruz. Empaquetaron armas ligeras, municiones, comida seca, el diario envuelto en tela impermeable para protegerlo del agua. Todo lo que necesitarían para moverse rápido y mantenerse con vida. Esa noche, mientras hacían los últimos preparativos, Kate le mostró a Jonas el medallón de plata que siempre llevaba. Dentro había un pequeño retrato de una mujer de ojos bondadosos. Mi madre, explicó Kate, murió cuando yo tenía 12 años. Mi padre me dio esto y me dijo que la mantuviera cerca de mi corazón. Cerró el medallón con cuidado. Creo que le habrías gustado. Sé que a Sarah le habrías gustado, respondió Jonas, sorprendiéndose a sí mismo con esa confesión. Sacó el anillo que había llevado durante 15 años, el que le había dado a Kate semanas atrás junto al fuego. Era suyo. Quiero que lo guardes, no como un sustituto, sino como una promesa. Superaremos esto, Kate, y me casaré contigo como es debido. Haremos que sea oficial. Los ojos de Kate se llenaron de lágrimas, pero ella sonreía. Me gustaría. Se abrazaron mientras el fuego se apagaba, sacando fuerzas de su cercanía. Mañana abandonarían el único lugar seguro que Kate había conocido desde que comenzó su pesadilla. Se adentrarían en el peligro con asesinos pisándoles los talones y solo contando el uno con el otro. Pero esa noche tuvieron ese momento, y de alguna manera eso fue suficiente. El amanecer fue frío y despejado, el tipo de mañana que prometía un duro viaje por delante. Jonas despertó a Kate antes del amanecer y realizaron los últimos preparativos con silenciosa eficiencia. Se sopesó la utilidad de cada objeto. Solo podían llevar lo esencial. Demasiado peso les ralentizaría, y la velocidad podría hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Jonas había pasado la mitad de la noche elaborando un plan detallado, dibujando mapas de memoria de la ruta a Fort Laram. Conocía bien el terreno gracias a sus años en las montañas, y su entrenamiento militar le había enseñado a pensar estratégicamente sobre el movimiento y la defensa. Evitaremos los caminos principales, le explicó a Kate mientras estudiaban su mapa dibujado a mano a la luz de la lámpara. Kane esperará que tomemos la ruta más rápida. En cambio, atravesaremos los pasos altos. El viaje será más difícil, pero menos predecible. Kate trazó la ruta con el dedo, tomando nota de los marcadores que Jonas había dibujado. Esto añade al menos 3 días al viaje, probablemente 4,
pero nos da mejores posiciones defensivas si nos atrapan, y obliga a Cain a dispersar a sus hombres si quiere cubrir todas las rutas posibles. Ya has hecho esto antes. Planificaste rutas, evitaste persecuciones. Jonas asintió. Durante la guerra, mi unidad se especializó en el reconocimiento tras las líneas enemigas. Aprendimos a movernos sin ser vistos, a pensar como los hombres que nos perseguían. Cain era un guerrillero. Conozco a los de su tipo. Son buenos, pero se basan en el miedo y en la fuerza abrumadora. Si les quitas esas ventajas, no son más que hombres. Kate asimiló esto con expresión pensativa. Enséñame todo lo que sabes sobre cómo sobrevivir ahí fuera. Y Jonas lo hizo. Mientras hacían los últimos preparativos, compartió las duras lecciones que había aprendido en la guerra. Cómo moverse sin dejar huellas evidentes. Cómo atracar. Leer el terreno para encontrar cobertura natural. Cómo mantenerse alerta sin agotarse. Cómo pensar 3 movimientos por delante. Planificar siempre para la peor posibilidad. Si nos separamos, dijo Jonas con voz seria, sigue avanzando hacia Fort Laramie. No vuelvas a por mí. No esperes. Solo lleva ese diario a Marshall Thompson. Jonas, prométemelo, Kate. Esto es más importante que cualquiera de nosotros. Ese diario es lo único que puede limpiar tu nombre y acabar con Brennan. Tiene que llegar a Fort Laramie pase lo que pase. Kate apretó la mandíbula con obstinación. No te voy a dejar atrás. Puede que no tengas otra opción. Entonces más vale que te asegures de que no tenga que tomar esa decisión. Antes de marcharse, Jonas hizo algo que no había hecho en 15 años. Sacó la pequeña cruz de madera de su escondite en la esquina y la sostuvo durante un largo momento, pasando el pulgar por los nombres tallados. Sarah, Emma. Luego la envolvió con cuidado y la guardó en su mochila. Kate lo observó, pero no preguntó. Entendía que se llevaba consigo su pasado, haciendo las paces con él de la forma que podía. Prendieron fuego a la cabaña justo antes del amanecer. Jonas derramó aceite de lámpara por el suelo, encendió una antorcha y la lanzó a través de la puerta. La estructura se incendió rápidamente. Las llamas treparon por las paredes y consumieron el refugio que había sido su santuario durante 15 años. ¿Estás seguro?, preguntó Kate, observando cómo crecía el fuego. Vendrán aquí a buscarnos. De esta manera, perderán tiempo buscando entre las cenizas para averiguar si morimos en el incendio o escapamos, lo que nos dará quizás medio día de ventaja. Mientras se alejaban de la cabaña en llamas, Jonas no miró atrás. Esa vida había terminado. Lo que viniera después sería diferente. Tenía que serlo. Los 3 primeros días de viaje fueron brutales, pero sin incidentes. Atravesaron tierras altas donde aún había mucha nieve, siguiendo senderos de animales y cauces de arroyos, evitando cualquier lugar por donde un hombre a caballo pudiera viajar fácilmente. Jonas marcó un ritmo agotador, y Kate lo siguió sin quejarse, aunque él podía ver el cansancio en su rostro cada noche cuando acampaban. Dormían por turnos, nunca los dos al mismo tiempo. No encendían fuegos que pudieran delatar su posición. Comían comida fría y derretían incómodo. Pero Jonas sabía que era necesario. Cada hora que se adelantaban a Cain era una hora más cerca de la seguridad. Al 4.º día, encontraron indicios de que los seguían. Jonas vio primero un desorden en la nieve, en una cresta por encima de su posición. Alguien había estado allí recientemente, observando el valle. El mismo valle que habían cruzado esa mañana. ¿A qué distancia?, preguntó Kate, llevando instintivamente la mano a su pistola. Jonas estudió las huellas con atención. Son de ayer, quizá de anteayer. Están detrás de nosotros, pero no muy lejos. Aceleraron el paso, avanzando más rápido a pesar del terreno accidentado. Esa noche acamparon en un estrecho cañón con un solo acceso, un lugar que Jonas podría defender si fuera necesario. Él hizo la primera guardia mientras Kate intentaba dormir, aunque por su respiración se daba cuenta de que no le resultaba fácil descansar. Finalmente, ella dijo, renunciando a dormir, «Cuéntame qué pasará cuando esto termine». Jonas mantuvo la mirada fija en la oscuridad más allá de su pequeño campamento. «¿Qué quieres saber?» «Todo. El rancho que mencionaste. ¿Cómo sería?» Sonrió levemente, permitiéndose imaginarlo. «Un lugar pequeño, tal vez 100 acres cerca de Cheyenne, lo suficientemente cerca de la ciudad como para obtener suministros y compañía, lo suficientemente lejos como para tener paz. Una casa adecuada, no una cabaña. 2 plantas con ventanas que dejaran entrar la luz. Un establo para los caballos, un gallinero, quizá algo de ganado. Y la escuela de la que te hablé,
La abrirías en la ciudad. Yo mismo construiría los bancos y los pupitres. Me aseguraría de que todos los niños tuvieran una pizarra y tiza, libros para leer. Tú les enseñarías a leer y a hacer cuentas y cualquier otra cosa que creyeras que debían saber. Kate se acercó y se sentó a su lado, en medio del olor. Oscuridad. ¿Has pensado en esto más de lo que probablemente debería, dada nuestra situación? Me gusta que lo hayas pensado. Hace que parezca real. Jonas se volvió para mirarla. Esta mujer que de alguna manera se había convertido en todo su futuro. Será real, Kate, te lo prometo. Al séptimo día descendieron de las tierras altas y entraron en una región de densos bosques y barrancos rocosos. El viaje era más fácil aquí, pero Jonas se sentía cada vez más inquieto. Se estaban acercando a zonas donde vivía gente, donde Caín podría tener ojos que los vigilaban. Esa tarde, se detuvieron en un arroyo para rellenar sus odres de agua. Kate estaba agachada junto al agua cuando Jonas lo oyó, el suave sonido de una brida de caballo a unos 200 metros de distancia. Agarró a Kate por el brazo y la empujó hacia unos matorrales espesos, tapándole la boca con la mano. Ella lo entendió inmediatamente y se quedó completamente quieta. A través de los huecos entre el follaje, Jonas vio a 3 jinetes pasar por un sendero cercano. Iban armados, se movían lentamente, claramente buscando algo o a alguien. Uno de ellos era un hombre alto con una cicatriz que le recorría el lado izquierdo de la cara, con ojos fríos y calculadores. Jonas reconoció inmediatamente ese tipo de persona, un asesino que había hecho del asesinato su profesión, Victor Kane. Los jinetes pasaron sin verlos, pero a Jonas se le heló la sangre. Kane ya no estaba detrás de ellos. Se había adelantado y estaba preparando emboscadas a lo largo de las rutas probables hacia Fort Laram. «Tenemos que cambiar de estrategia», susurró Jonas una vez que los jinetes estuvieron fuera del alcance del oído. «Kane es inteligente. No nos está persiguiendo. Nos está acechando. ¿Qué hacemos?» Jonas sacó su mapa y lo estudió, pensando en sus opciones. Todas las rutas directas a Fort Laram les llevarían por zonas donde Kane podría tenderles emboscadas. Pero había una posibilidad, una ruta tan difícil y peligrosa que nadie esperaría que la tomaran. «Pasaremos por Devil's Pass», dijo Jonas finalmente. Kate abrió mucho los ojos. Había oído hablar del Paso del Diablo. Todo el mundo en el territorio conocía ese estrecho cañón con paredes tan escarpadas que bloqueaban el sol, propenso a los desprendimientos de rocas y plagado de historias de personas que habían entrado y nunca habían salido. «Eso es un suicidio», dijo ella. «Quizá, pero también es nuestra mejor oportunidad. Kane no lo esperará. No tendrá hombres apostados allí. Si logramos atravesarlo, saldremos a menos de 2 días de Fort Laram sin nada entre nosotros y la seguridad. Y si no logramos atravesarlo», Jonas la miró a los ojos, «entonces al menos moriremos intentándolo en nuestros propios términos». Kate se quedó callada durante un largo momento, sopesando las opciones. Finalmente, asintió. «De acuerdo, será el Paso del Diablo». Cambiaron de rumbo inmediatamente, dirigiéndose al suroeste, hacia el infame cañón. El terreno se volvió más accidentado, lo que les obligó a conducir el caballo prestado por zonas en las que era imposible montar. Al caer la noche pudieron ver la oscura hendidura en las montañas que marcaba la entrada al Paso del Diablo. Esa noche, acamparon por última vez antes de adentrarse en el cañón. Jonas le entregó formalmente a Kate el anillo de su primera esposa, deslizándolo en su dedo con unas manos sorprendentemente firmes. «Cuando salgamos de esta», dijo él, «me casaré contigo como es debido, con un sacerdote, testigos y todo lo que exige la ley. Te tomaré la palabra», respondió Kate, y luego lo besó con una intensidad que expresaba esperanza y miedo a partes iguales. Se quedaron dormidos abrazados, buscando el calor y el consuelo de la cercanía del otro. Al día siguiente entrarían en el Paso del Diablo y lo arriesgarían todo en un peligroso viaje a través de las montañas. Pero esa noche tenían ese momento, y ante todo lo que habían sobrevivido, y todo lo que aún les esperaba, eso era más que suficiente. Jonas se despertó una vez en la oscuridad, con su instinto de soldado alerta ante algún sonido o movimiento que no lograba identificar. Se quedó quieto, escuchando, pero solo oía el viento entre los árboles y la suave respiración de Kate a su lado. Aún así la sensación persistía, la sensación de que los observaban, de que el peligro estaba más cerca de lo que pensaba.
No volvió a dormir esa noche, vigilando a Kate y su pequeño campamento, con el rifle sobre las rodillas y la mente repasando escenarios y estrategias. Por la mañana había hecho las paces con lo que se avecinaba. Pasara lo que pasara en ese cañón, se enfrentaran a lo que se enfrentaran en los días venideros. No dejaría que Kate lo afrontara sola. Sobrevivirían juntos o caerían juntos. Pero, en cualquier caso, lo afrontarían como uno solo. Recorrieron otra milla antes de que Jonas se quedara sin fuerzas. Cada paso había sido una agonía. Cada movimiento de su pierna rota le provocaba oleadas de dolor por todo el cuerpo que amenazaban con hundirlo. Pero Kate había estado allí para apoyarlo, negándose a dejarlo caer. Ahora, al salir de la parte más estrecha del Paso del Diablo y llegar a una sección más ancha donde antiguos desprendimientos de rocas habían creado un laberinto de cantos rodados, Jonas supo que no podían seguir adelante. No así. Kate, dijo con voz apretada por el dolor. Tenemos que parar. Necesitamos descansar. Ella lo ayudó a sentarse detrás de una gran roca que les ofrecía cobertura del sendero que habían dejado atrás. Su rostro estaba gris, con gotas de sudor en la frente a pesar del frío. La férula de su pierna estaba empapada de sangre. ¿Cómo de grave?, preguntó Kate, aunque ya sabía la respuesta. Lo suficientemente grave. Jonas revisó su rifle, contando las municiones. Ya están cerca, quizás a una hora, quizás menos. Kate miró hacia atrás, hacia el camino que habían recorrido, con la mente acelerada. Aún les quedaba un día para llegar a Fort Laram, quizás más al ritmo que Jonas podía mantener. Kane los alcanzaría mucho antes, lo que significaba que debían resistir allí, dijo Jonas, leyendo sus pensamientos. Esta posición es defendible. Terreno elevado, buena cobertura, accesos limitados. Si somos inteligentes, quizás podamos contenerlos, o moriremos en el intento. Eso siempre ha sido una posibilidad, Kate. Al menos aquí, nosotros elegimos el terreno. Sacó el diario de su mochila y se lo tendió. Pero no tienes por qué quedarte. Coge esto. Coge el caballo y vete. Aún puedes conseguirlo. La respuesta de Kate fue comprobar su pistola. Luego se colocó detrás de una roca adyacente con una línea de visión clara hacia el sendero. Dije que no te dejaría, afirmó con calma. Lo decía en serio. Jonas sintió una oleada de emoción tan fuerte que casi lo abrumó. Amor, sin duda, pero también orgullo y gratitud, y algo parecido al asombro por la fuerza de esta mujer que había entrado en su vida y lo había cambiado todo. Entonces lo haremos juntos, dijo. Una última lucha. No tuvieron que esperar mucho. 6 hombres aparecieron en el sendero, avanzando con cautela por el campo de rocas. Victor Kane cabalgaba a la cabeza, con el rostro marcado por cicatrices en estado de alerta y la mano apoyada en su pistola. Eran hombres duros, asesinos que se ganaban la vida con la violencia. Se movían con la confianza de quienes nunca habían perdido una pelea. Jonas dejó que se acercaran, lo suficiente como para que su primer disparo no fallara. Su rifle resonó con un estruendo agudo y claro en el aire del cañón. Uno de los hombres de Kane cayó muerto antes de tocar el suelo. Se desató el caos. Los jinetes se dispersaron, buscando refugio y respondiendo al fuego. Pero Jonas había elegido bien su posición. Las rocas obligaban a los hombres de Kane a acercarse desde ángulos predecibles, lo que limitaba su capacidad para aprovechar su ventaja numérica. Kate disparó y su bala alcanzó a un segundo hombre en el hombro, haciéndolo girar. Jonas lo derribó con un segundo disparo. Quedaban 4 hombres, incluido Kane. Son mejores que los cazarrecompensas, observó Kate, recargando rápidamente. También lo somos. Saben lo que hacen, gritó Kane desde detrás de su refugio. Mercenario, sé que has disparado. He visto el rastro de sangre. Esto no tiene por qué acabar con todos muertos. Entréganos a la mujer y el diario y podrás marcharte. Eso no va a pasar, gritó Jonas. Sé razonable. Nos superan en número. Estás herido y tenemos todo el día. Aunque tu mujer es guapa, quizá la mantengamos con vida un rato. Deja que disfrute de sus últimas horas. La cara de Kate se endureció por la rabia, pero Jonas le puso una mano en el brazo. Está intentando enfadarnos, hacer que hagamos alguna estupidez, y está funcionando. Una bala rebotó en la roca cerca de la cabeza de Jonas, y las esquirlas le salpicaron la cara. Los hombres de Kane intentaban flanquearlos, utilizando el campo de rocas como cobertura, mientras se movían para conseguir mejores posiciones.
Se están moviendo hacia la derecha, dijo Kate. Veo a 2 de ellos. Dispara si puedes. Kate apuntó con cuidado, esperando el momento oportuno. Cuando uno de los hombres se expuso por un segundo, disparó. La bala le dio en el pecho y cayó al suelo. Quedaban 3. Pero Jonas sentía que sus fuerzas se agotaban. La pérdida de sangre, el dolor, el mero esfuerzo de mantenerse consciente, todo eso le estaba pasando factura. Le temblaban las manos mientras recargaba el rifle. Kate lo vio y tomó una decisión. Sacó el diario del sheriff y lo levantó para que Kane pudiera verlo. «Esto es lo que quieres, ¿verdad?», gritó. «Todas las pruebas contra el senador Brennan, todo lo que podría destruirlo». «Kate, ¿qué estás haciendo?», siseó Jonas. «Salvarte la vida». Ella lo miró con ojos feroces. «Te quiero, Jonas Mercer, y no voy a dejar que mueras por mí». Se quedó de pie sosteniendo el diario, exponiéndose. «Esta es mi oferta, Kane», gritó. «Te daré el diario y me rendiré sin oponer resistencia, pero tú lo dejarás marchar. Lo dejarás aquí con vida y no volverás. Esas son mis condiciones». «No hay trato», dijo Jonas, intentando levantarse a pesar de sus heridas. «Kate, no». Pero Kane lo estaba considerando. Ya había perdido a 3 hombres y Jonas estaba resultando más difícil de matar de lo esperado. Llevarse a Kate y el diario cumpliría su misión. El hombre de las montañas herido probablemente moriría de todos modos, solo en el desierto. «Tiren sus armas», gritó Kane. «Los 2. Luego caminen hacia aquí, donde pueda verlos». Kate miró a Jonas por última vez, memorizando su rostro. «Lo siento», susurró. «Pero prefiero morir sabiendo que tú vivirás». Tiró su pistola al suelo y comenzó a avanzar. Y Jonas, viendo a la mujer que amaba caminar hacia una muerte segura, tomó su propia decisión. Sacó la bengala de emergencia que había estado guardando, un dispositivo de señalización de sus días en la caballería, la encendió y la lanzó al cielo, donde estalló en una brillante luz roja. Luego agarró su rifle, ignoró el dolor lancinante en su pierna y cargó. Lo que sucedió a continuación permanecería para siempre fragmentado en la memoria de Jonas, una serie de momentos en lugar de un vacío coherente. Recordaba a Kate gritando su nombre mientras él avanzaba a trompicones, con la pierna rota amenazando con derrumbarse bajo su peso a cada paso. Recordaba haber disparado su rifle y haber visto caer a uno de los hombres que le quedaban a Caín. Recordaba a Caín volviéndose hacia él con una furia fría en los ojos. Recordaba el sonido de los disparos, tantos disparos, y se preguntaba de quién eran las balas que daban en el blanco. Lo que no recordaba, lo que solo supo más tarde, era que su bengala había sido vista por una patrulla de caballería de Fort Laram que realizaba un reconocimiento rutinario en el territorio. 30 soldados comandados por un joven teniente que había reconocido una señal de socorro militar y había decidido investigar. Llegaron al galope justo cuando Kane levantaba su pistola hacia Kate. La lucha que siguió fue breve y brutal. Los hombres que le quedaban a Kane, ya ensangrentados y en inferioridad numérica, se enfrentaron a soldados de caballería entrenados que no tenían piedad con los asesinos. 2 se rindieron inmediatamente. El tercero intentó luchar y fue abatido. El propio Victor Kane recibió 2 disparos del teniente de caballería cuando intentaba usar a Kate como escudo. Cayó al suelo. Sus días de asesino habían llegado a su fin. Jonas recordaba haberse desmayado. Recordaba el rostro de Kate sobre el suyo, sus manos presionando la herida de su pierna, tratando de detener la hemorragia. Recordaba su voz, feroz y decidida, diciéndole que se mantuviera despierto, que se quedara con ella, prometiéndole ese rancho, esa escuela y ese futuro que habían planeado. Luego la oscuridad se apoderó de él y no recordó nada más. Despertó 3 días después en una cama de hospital en Fort Laram. Ahora tenía la pierna entablillada correctamente, el hueso colocado por un médico de verdad. Kate estaba sentada junto a su cama, con la cabeza apoyada en el colchón, dormida y con la mano entrelazada con la de él. «Kate», susurró con la garganta rugiente. Ella se despertó sobresaltada y cuando vio que él tenía los ojos abiertos, rompió a llorar. «Hombre terco, tonto y maravilloso, casi mueres». «Pero no morí». «No, no moriste. Ninguno de los 2 murió». Durante los días siguientes, mientras Jonas recuperaba lentamente sus fuerzas, Kate le contó todo lo que había sucedido. El mariscal Thompson se había hecho cargo personalmente del diario de Garrett.
Los fiscales federales estaban revisando las pruebas. El senador Brennan había sido arrestado junto con media docena de socios. Los cargos de asesinato contra Kate habían sido desestimados formalmente y su nombre había sido limpiado. Victor K. había sobrevivido por los pelos a sus heridas y estaba cantando como un canario para salvar su propio cuello. Todos los detalles de la conspiración de Brennan estaban saliendo a la luz. La justicia, lenta pero inevitable, por fin estaba llegando. «Eres libre», dijo Jonas, apretando la mano de Kate. «Verdaderamente libre. Somos libres», le corrigió ella. Los dos. Los médicos advirtieron que la pierna de Jonas nunca se curaría del todo, que cojearía el resto de su vida. A Jonas no le importaba. Podía caminar, podía trabajar, podía construir el futuro que le había prometido a Kate. Eso era suficiente. 6 meses después, en una brillante mañana de octubre, Jonas y Kate estaban en el porche de su nueva casa, una modesta casa de campo en 100 acres a las afueras de Cheyenne, exactamente como Jonas había descrito. La estructura era sencilla pero sólida, construida con las propias manos de Jonas durante los meses de verano, con Kate trabajando a su lado todos los días. La tierra se extendía ante ellos, hermosa con sus colores otoñales. Un pequeño rebaño de ganado pastaba en la distancia. El granero que habían construido juntos se erigía orgulloso contra el cielo. Y en la ciudad, a pocos kilómetros de distancia, la escuela de Kate tenía previsto abrir en primavera. Marshall Thompson había sido su testigo cuando se casaron en una pequeña ceremonia en Fort Laram. Kate con un vestido sencillo y Jonas con su mejor camisa, ambos sonriendo como tontos mientras intercambiaban sus votos. Thompson se había convertido en un amigo que los visitaba de vez en cuando para ver cómo estaban y compartir noticias sobre el juicio en curso de Brennan. Ahora, mientras estaban juntos, viendo cómo la puesta de sol pintaba las montañas de dorado y púrpura, Jonas sintió algo que creía perdido para siempre: paz. No la ausencia de sentimientos que había cultivado en su aislada cabaña, sino una paz genuina que provenía de estar exactamente donde debía estar, con quien debía estar. ¿Alguna vez lo echas de menos?, preguntó Kate en voz baja. ¿La cabaña? ¿La soledad? Jonas consideró la pregunta con sinceridad. A veces echo de menos la sencillez. La vida era sencilla allí arriba. Pero no lo echo de menos. Esto, señaló su hogar, sus tierras. Esto es mejor. Esto es vivir, no solo sobrevivir. Kate apoyó la cabeza en su hombro. Me alegro porque nunca volveré a dejarte solo. Se quedaron allí mientras la tarde se adentraba, cómodos en el silencio, hasta que Kate volvió a hablar. Jonas, hay algo que tengo que decirte. Algo en su tono le hizo bajar la mirada hacia ella. Sonreía, nerviosa y emocionada a la vez. Ayer fui al médico en la ciudad, solo para confirmar lo que sospechaba. Tomó su mano y la colocó sobre su vientre. Vamos a tener un bebé. En primavera, más o menos cuando empieza el colegio, Jonas sintió que el mundo se tambaleaba. Las emociones lo inundaban con tanta fuerza que no podía nombrarlas todas. Alegría, sin duda. Miedo, por supuesto. Pero debajo de todo eso, esperanza, brillante e inquebrantable. Un bebé, repitió, con la voz ronca por la emoción. ¿Estás feliz? Jonas la atrajo hacia sí, abrazándola con una delicadeza que contrastaba con su tamaño. Estoy aterrorizado, admitió. Pero sí, Kate, estoy feliz, más que feliz. Se quedaron así mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo. Las mismas estrellas que Jonas había contemplado desde su solitaria cabaña, ahora vistas desde un lugar cálido y lleno de conexión. Pensó en el viaje que los había traído hasta allí, la huida desesperada de Kate, su renuente hospitalidad, el peligro al que se habían enfrentado, las promesas que se habían hecho. «Sobrevive una noche y vete», murmuró, recordando sus palabras de lo que parecía una vida atrás. Kate sonrió contra su pecho. «En cambio, me quedé para siempre. Me alegro de que lo hicieras». Dentro de su hogar, las linternas que habían encendido proyectaban una luz cálida a través de las ventanas. Mañana les esperaban el trabajo y los retos. El rancho no se gestionaba solo y aún quedaba mucho por construir antes del invierno. Pero esa noche, tenían ese momento. Dos almas rotas que se habían encontrado en medio de la naturaleza. A veces, el refugio más inesperado se convierte en hogar y el corazón más solitario encuentra exactamente lo que le faltaba. Mientras volvían juntos al interior, la mano de Jonas nunca abandonó la de Kate. Pensó en Marshall Garrett,
que había muerto protegiendo a Kate, en Sarah y Emma, a quienes había amado y perdido en los años de aislamiento y dolor. Y se dio cuenta de que todo eso, cada paso doloroso, cada pérdida, cada momento de oscuridad, lo había llevado hasta allí, hasta esta mujer, esta vida, esta segunda oportunidad de ser feliz. El pasado siempre formaría parte de él, pero ahora, por fin, ya no lo definía.